Vamos a hablar un poquito sobre las excepciones, ¿de acuerdo? Pero claro, las excepciones tienen una intrínseca relación con el concepto del derecho de acción, ¿verdad? El derecho de acción, como ustedes saben, es, ¿no?, esa facultad que tiene un sujeto para poder solicitar que se le administre justicia, ¿no? Es para la posibilidad que tiene el sujeto de ir ante el órgano jurisdiccional y pedir tutela de los derechos que cree que se le han vulnerado. Ese es el concepto básico de la acción, ¿verdad? Claro, los procesalistas en muchos casos, digamos, entran un poco más allá y hacen referencias a naturalezas jurídicas y a teorías, que no digo que no sean válidas, pero que, digamos, en el llano, el derecho de acción es la potestad, la facultad que tiene un sujeto de pedir tutela al órgano jurisdiccional. Ese es el derecho de acción, ¿de acuerdo? Pero cuando uno ejerce el derecho de acción, es decir, cuando uno demanda, la contraparte a la que le va a caer esa demanda, a la que se le va a notificar esa demanda, tiene literalmente muchas alternativas con las que puede jugar, ¿no? No solamente es la clásica alternativa que es contestar la demanda, no solamente es eso, sino que tú tienes varias alternativas como demandado, porque tú para defenderte vas a tener esa posibilidad de poder atacar distintos frentes. No solamente en un aspecto de fondo, sino también en un aspecto de forma, que en muchos casos el ataque al aspecto de forma puede determinar la conclusión del proceso. Y esto es tremendamente importante que uno lo pueda manejar, porque, claro, tú como abogado quieres plantear una defensa y le vas a decir a tu cliente, te voy a cobrar tanto, pero para que concluya el proceso, ¿no? Y claro, una de las alternativas que el abogado siempre va a tener es que logre que el proceso concluya sin un pronunciamiento sobre el fondo, pero igual vas a cobrar toda tu plata en íntegra, porque tu encargo era concluir el proceso. Entonces existe ahí la posibilidad de que tú puedas, digamos, jugar con estos tipos de defensa. ¿De acuerdo? Recuerden además, amigos, que el proceso judicial y también el proceso arbitral es como un ajedrez. Es decir, tú tienes varias fichas, varias posibilidades de poder vencer a tu contraparte. No solamente tienes un camino, tienes varios caminos. Entonces, lo importante, lo interesante es que en materia de, digamos, ejercicio de derecho de acción y también la defensa que tú vayas a plantear ante esa acción que está viniendo contra ti, pueda tener claro siempre cuáles son todas esas alternativas que tienes, ¿verdad? Por ejemplo, ejercitada el derecho de acción, se le va a correr traslado de esa demanda a la contraparte, el demandado. El demandado tiene varias cosas que hay que hacer, ¿no? Por ejemplo, una de ellas es simplemente no decir nada, ser una parte renuente, ¿no? Ser declarado rebelde. Eso en algunos casos es un mecanismo de defensa también. No es que el que tú no contestes significa de plano que no estés ejerciendo defensa, porque por estrategia, en algunas situaciones, simplemente es mejor que tú no digas nada. Y eso obviamente se verá cada caso concreto. Pero de plano no es que tú puedes descalificar a una persona que no ejerce su derecho de defensa, porque eso puede obedecer a una estrategia. Entonces, si es que tú estás del lado del demandante y la contraparte nunca contesta nada, no te creas triunfador o no te creas ya que vas a cantar digamos, la victoria en ese caso, porque no es así. No es así, ¿de acuerdo? A veces por estrategia uno guarda silencio y espera el momento adecuado como para contraatacar. Y ahí, por ejemplo, el típico caso es solicitar la nulidad de todo lo actuado porque, por ejemplo, hubo errores garrafales en la notificación, o hubo errores garrafales al momento en el que se corría traslado de las actuaciones procesales y eso determina en la mayoría de los casos la nulidad de todo lo actuado. Y que es justamente lo que el demandado quiere, por eso guarda silencio. Sabe que no se está llevando bien ese proceso y a sabiendas de eso guarda absoluto silencio y va a esperar el momento adecuado para recién aparecer en escena y decir, quiero que tú puedas declarar juez nulo todo lo actuado y si no lo haces tú yo voy a apelar y probablemente en instancias superiores le den esa nulidad. Entonces, la parte renuente, la parte rebelde, queridos amigos, no necesariamente significa que ya tú tienes el caso ganado. Eso no es así. ¿De acuerdo? Entonces, ese demandado tiene una primera opción de no contestar, de no decir absolutamente nada.
Ahora, también tiene otras opciones, ¿no? De hecho, el código procesal es, digamos, en este sentido, bastante explicativo y bastante detallado, porque va a exponer la posibilidad de que se puedan realizar, por ejemplo, defensas de fondo. Las defensas de fondo fundamentalmente están vinculadas a la situación en la que tú vas a contestar la demanda. Es decir, te vas a pronunciar sobre cada uno de los argumentos y vas a tratar de rebatir la posición que tiene el demandante en el caso concreto. Es decir, vas a entrar a analizar el fondo de lo que se está pidiendo ante el órgano jurisdiccional. Esa, por ejemplo, es una defensa de fondo, completamente de fondo. ¿Ok? Ahí tendrás que actuar prueba, ahí tendrás que jugar con todos los mecanismos, digamos, del ejercicio legítimo de tu derecho de defensa. Ahí tú tendrás que también desarrollar los alcances o las limitaciones del marco normativo aplicable al caso concreto. Y en buena cuenta lo que vas a pedir es que se declare improcedente o infundada las pretensiones de la otra parte, ¿verdad? Pero estás yendo a analizar el fondo del asunto. Entonces ahí tú tienes una defensa que se enfoca en buscar un pronunciamiento sobre el fondo, que es una segunda alternativa dentro de toda esta gama de alternativas que tiene el demandado cuando le va a llegar, digamos, la notificación de una demanda. ¿De acuerdo? Entonces, la segunda opción que tienes es atacar el fondo y contestar. En ese efecto, en ese sentido, tú lo que tienes que hacer es jugar con toda la tutela de la prueba, ¿no? Todo el aspecto probatorio es importante que uno lo tenga en cuenta. De hecho, en algunas facultades de Derecho del país hay un curso específico que se llama prueba, ¿no? La prueba. Digamos, no son los típicos cursos clásicos de procesal civil uno, procesal civil 2, ¿no? Algunos procesal civil 3, incluso en algunas facultades he visto hasta procesal civil 4, procesal civil 5 incluso, ¿no? Le ponen mucho énfasis al aspecto procesal, lo cual me parece a mí estupendo porque te dan muchas más herramientas para que tú puedas conocer en la práctica cómo es que el derecho se puede realizar. Recuerden que los derechos, claro, uno puede gozar, puede disfrutar de los derechos, pero existen situaciones de conflicto en donde tú necesitas acudir al órgano jurisdiccional para que pueda darte tutela de ese derecho que tú crees que está siendo vulnerado. Y el derecho procesal en ese sentido es absolutamente, digamos, esencial que lo conozcas en toda su amplitud, ¿no? Eh, y por eso decía, hay algunas facultades que tienen cursos que únicamente, por ejemplo, se enfocan en estudiar y analizar la prueba. De hecho, hay maestrías completas en Europa en donde únicamente se estudia la prueba, porque, digamos, los alcances, las limitaciones, el entendimiento de lo que uno pueda tener como qué es lo que yo puedo probar o cómo lo puedo probar, es básico para poder ganar un proceso. Recuerden que sin prueba no hay nada. Sin prueba, lamentablemente, no tenemos nada. Sin prueba solamente tenemos un concepto, pero la regla general en cualquier conflicto es quien alega algo tiene que probar. De hecho, eso está positivizado en el Código Procesal Civil, ¿no? El 196 dice aquel que alega algo tiene que probar, y el 197 a su turno dice el juez tiene que valorar de manera conjunta todos los medios de prueba que se vayan a actuar en el caso. Entonces hay una carga en el que va a ser parte del proceso, pero también hay otra obligación que asume el juez de valorar esos medios probatorios que se vayan a actuar en el caso, ¿no? Entonces, la tutela y, digamos, de los derechos va a estar siempre enfocada en aspectos que en un caso concreto, real, específico, exige prueba y un estándar de prueba de distintos niveles. Yo siempre hablo de esto, ¿no? Por ejemplo, para mí los estándares de prueba en procesos de prescripción adquisitiva me parece que son los más grandes, los más amplios, los más complejos además. Porque tú para ganar una usucapión necesitas probar un montón de cosas y tu estándar de prueba es súper alto, porque tú tienes que superar ese estándar de prueba mínimo. Entonces hay que tener ahí en cuenta, digamos, cuál es ese conjunto de medios probatorios que tú vas a tener que plantear, que presentar ante ese juez. Pero existirán otros casos que el estándar de prueba es súper bajo, ¿verdad? Por ejemplo, a propósito del octavo pleno casatorio,
en donde los jueces se preguntaban, ¿no? ¿Es o no es, no? Como dice aquí J. Antonio, dice, ¿no? ¿Eres o no eres? Ya. ¿Eso no es nulidad? ¿Es nulidad o es ineficacia? Esa era la pregunta. ¿Es esto o es lo otro? Y entonces, al final la Corte Suprema dijo, son los dos. O sea, imagínense la respuesta que llegó que dejó desconcertados a todos los profesores de derecho. Yo siempre adoptaba la tesis minoritaria, pero era la tesis de la nulidad. Pero la mayoría de profesores iban por la tesis de la ineficacia, ¿no? Entonces, el estándar de prueba en ese tipo de procesos, disposición de los bienes de la sociedad de gananciales por uno solo de los cónyuges, es un estándar de prueba súper bajo. Literal, solamente. ¿Qué necesitas? El documento por el que se transfiere la titularidad a un tercero y en ese documento no tiene que aparecer el cónyuge perjudicado. Ese documento, ese estándar de prueba mínimo es lo que tú tienes que presentar al caso para que el juez pueda, luego de argumentación que tú vayas a hacer, valorar ese documento y decir, oye, efectivamente acá no ha participado uno de los cónyuges en la transferencia del bien a ese tercero. Entonces, dependiendo del caso concreto y de lo que pida ese cónyuge perjudicado, irá por una nulidad o irá por una ineficacia. Pero el estándar de prueba es súper bajo, pues, porque no necesitas gran cosa. En cambio, por ejemplo, nulidades, por ejemplo, temas de derechos reales, por ejemplo, temas vinculados a su capión, ¿no? Incluso discusiones de la copropiedad, de todos los supuestos que se puedan generar en en ese escenario, si tienen un estándar de prueba alto. ¿No? Entonces ahí tú debes tener muy en cuenta que si vas a entrar a la defensa de fondo, necesitas tener claro cuál es tu estándar de prueba para defenderte en ese caso. ¿Ok? Entonces yo decía, hasta hace un momento para quienes recién se han conectado, yo decía, el derecho de acción es la potestad que tiene el sujeto de acudir al órgano jurisdiccional y pedir tutela, demandas. Esa demanda se analiza, se admite y se corre traslado al demandado. El demandado, que también ejerce su derecho de defensa, tiene varias alternativas. La primera alternativa que yo mencionaba es, que en algunos casos es absolutamente pensada, es guardar silencio, ¿no? De ser parte renuente, declarado rebelde. La otra alternativa que mencionaba hace breves minutos es contestar la demanda, es decir, defenderte respecto del fondo, ¿no? Respecto de lo que se está discutiendo en ese proceso y de lo que el demandante trae a discusión, el caso concreto. Pero también hay otras alternativas, ¿no? Por ejemplo, las excepciones es un tipo de defensa, ¿verdad? Los demandados pueden utilizar defensas vinculadas a la deducción o al planteamiento de excepciones procesales. Y existen varias excepciones procesales en la norma procesal peruana, que sin ninguna duda constituyen también medios de defensa, mecanismos de defensa. Entonces, ahí el tema está en conocer ¿qué tipo de excepción es la que puede detener absolutamente el proceso? ¿O qué tipo de excepción es básicamente una que va a detener para que vuelva a reanudarse el proceso una vez subsanado, ¿verdad? Las excepciones son diversas, ¿no? Voy a enfocarme en una excepción, ¿de acuerdo? Repito, a quienes recién se han conectado, mañana empezamos un curso de excepciones. El curso se llama ¿Cómo plantear excepciones en un proceso judicial? Y vamos a analizar todas las excepciones que están reguladas en el Código Procesal Civil. Ya todo el material lo tenemos listo, las lecturas, la jurisprudencia, diapositivas, más de 100 diapositivas, casuística. Además les vamos a dar un modelo descrito de excepción, cómo se redacta una excepción, que está bien completo. Les vamos a dar todo ese material, ¿no? Pueden inscribirse, la información está en mis redes, en mi Facebook, en mi Instagram, en mi TikTok. Ahí tenemos toda la información. O si no, me envían un inbox y les envío el brochure para que ustedes eh, digamos, tomar conocimiento de esto. ¿De acuerdo? Para quienes están preguntando el costo del curso es de 100 soles. ¿De acuerdo? Así que en realidad es un monto, digamos, simbólico. No existen cursos de 100 soles que se dicten, que además te den todo el material que nosotros les damos.
Y nosotros no hemos subido nunca nuestros cursos porque en realidad sacamos nuestros cursos todos los meses para poder tener interacción y transmitir la experiencia que nosotros tenemos, ¿no? Finalmente nosotros vivimos de nuestros clientes, de nuestros casos, ¿no? No de estas cosas, de estas actividades que son importantes para nosotros, pero bueno, eso no nos da para pagar todo lo que se tiene que pagar, ¿de acuerdo? El horario es de 6 a 9 de la noche. Por si acaso los videos se quedan grabados, las clases se quedan grabadas y ustedes van a poder acceder a esas clases durante los próximos 4 meses. Pueden ver tantas veces quieran los videos. ¿De acuerdo? Así que si es que por alguna razón no puedes conectarte a la clase en vivo mañana y el jueves de 6 a 9 de la noche, la clase se queda grabada. ¿Ok? Así que por ese lado no hay pierde, porque van a tener el material ahí sí o sí. ¿De acuerdo? Entonces, yo quería enfocarme, amigos, el día de hoy en una excepción que a mí me parece muy importante, porque además la he visto en varios casos, que es la excepción de convenio arbitral. ¿De acuerdo? La excepción de convenio arbitral a mí me parece en su formulación y en su utilidad súper interesante. No digo que sea la más interesante de todas porque, por ejemplo, si ustedes me preguntan con qué excepción yo me quedaría, no podría decirlo porque cada excepción va a atacar algún aspecto específico de lo que se esté discutiendo en el proceso y de algunas características de los sujetos que forman parte del proceso. ¿No? Por ejemplo, una excepción súper interesante también es oscuridad o ambigüedad en el modo de plantear la demanda, ¿no? El modo de plantear las pretensiones. Esa excepción, por ejemplo, es súper interesante y mañana y pasado vamos a poner algunos ejemplos en el curso, porque la pregunta que surge ahí es, fíjense esta pregunta, el hecho de que del abogado del demandante no sepa escribir, no sepa expresarse de manera adecuada, tenga una falencia en el uso del lenguaje, determina automáticamente que yo al plantear oscuridad o ambigüedad en el modo de plantear la pretensión y esa excepción debe ser acogida por el juez. Porque claro, uno podría decir, oye, tú no puedes juzgar a alguien por la forma en la que se expresa. De repente no ha tenido, digamos, la educación o de repente, pues, como un caso muy famoso que ocurrió hace algunos años, era quechua hablante y no podía expresarse de manera, digamos, que las personas la podían entender. Pero eso no significa que se le pueda negar tutela a esa persona por ser quechua hablante y no tener al español como su idioma materno, como su idioma madre. Entonces ahí hay un debate que va mucho más allá de esa forma, ¿verdad? Que es un debate muy interesante, además antropológico, que tiene una cola sociológica, antropológica de gran debate, ¿no? Ese es un tema de tesis, por ejemplo. Ahorita le suelto ese tema. Tema de tesis, ¿no? Si las barreras lingüísticas determinan la posibilidad de que se pueda negar a una persona la tutela de sus derechos, ¿no? Porque se plantean excepciones recurriendo precisamente al análisis y discusión de la falencia en el lenguaje de ese demandante o del abogado de ese demandante. Entonces ahí hay un gran debate, ¿eh? ¿No? Entonces, todas las excepciones, queridos amigos, van a enfocarse en temas específicos, en temas concretos que van a traer además, miren, van a traer además sin ninguna duda una, eh, una discusión que no solamente se va a enfocar en el aspecto procesal, sino, por ejemplo, también hablemos de la transacción. La transacción como figura regulada en el Código Civil, en el derecho sustantivo, cuando existe una figura de este tipo, también va a dar pie a que se pueda plantear una excepción enfocada en esa figura. Y ahí la pregunta que surge también es, oye, hay un pleno casatorio de la transacción, ¿verdad? El primer pleno casatorio, además, que salió en la historia de la República de nuestro país, es un pleno casatorio que tiene como figura estelar a la transacción. Y en ese pleno casatorio la pregunta que se hizo es, ¿la transacción extrajudicial sirve como defensa de forma vía excepciones, sí o no? Y los jueces de la Corte Suprema dijeron que sí, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí existe un gran debate también, porque la transacción extrajudicial, amigos, es un contrato. La transacción extrajudicial no tiene calidad de cosa juzgada y no puede tenerlo porque es un contrato.
Y el ser un contrato lo único que va a generar es la existencia de prestaciones que van a surgir de esa relación contractual. Pero los jueces de la Corte Suprema que dijeron, la transacción extrajudicial sí tiene calidad de cosa juzgada. Y si tiene calidad de cosa juzgada, entonces puede ser propuesta como una excepción. Entonces, en el curso, por ejemplo, este tema de la transacción lo vamos a analizar el jueves. Hay ahí un debate súper interesante, conceptual, pero también que tiene una incidencia brutal en el plano práctico. Es cómo yo puedo lograr que mi transacción extrajudicial pueda ser aceptada vía excepción para matar el problema, para matar el asunto. ¿No? Ahí se habla, por ejemplo, de la triple identidad que debe tener la transacción a efectos de poder detener el proceso y que el juez diga, esto ya está transado, yo no puedo pronunciarme sobre el fondo, ¿no? Identidad de las partes, ¿no? Identidad de la causa, identidad de lo que se pide versus lo que se ha transado, o sea, ahí hay algunos requisitos que son prácticos.